Así que vale la pena explorar esta forma de calcular integrales a través de residuos. Y uno dice, bueno, perfecto, para calcular una integral tengo que calcular un residuo de la función integrando en alguna singularidad aislada. ¿Cómo hago eso? El método general, obviamente, es desarrollar en serie de Laurent a la función f en algún entorno reducido de z0 y mirar el coeficiente c sub menos 1. Esa es la definición de residuo. Así que por la vía que yo pueda, desarrollo en serie de Laurent, me fijo c sub menos 1 y ahí está el residuo. Bueno, pero eso es la definición, sí. Veamos si en algunos casos nos podemos ahorrar trabajo en vez de hacer un desarrollo en serie de Laurent, que también por ahí puede ser un poquito molesto o difícil. Bueno, fíjense que en algunos casos podemos incluso obtener el residuo, o sea, el coeficiente C sub menos 1, sin siquiera hacer el desarrollo en serie de Laurent. Veamos qué métodos tenemos. En principio, ¿qué pasa si Z0? ¿Cómo hago para obtener el residuo entonces de f en Z0? Si Z0 es singularidad esencial, recuerden que las singularidades aisladas son esenciales, evitables o polos. Si es singularidad esencial, no vamos a ofrecer nosotros otro método para calcular el residuo. O sea, en una singularidad esencial no nos va a quedar otra que desarrollar la función f en serie de Laurent alrededor de z0 en ese entorno y fijarse en el coeficiente c sub menos 1. Ese es el único método que vamos a nosotros enunciar ahora para obtener el residuo en una singularidad esencial. Pero si la singularidad es evitable, eso no requiere absolutamente ningún cálculo. Porque en las singularidades evitables todos los coeficientes que correspondían a potencias negativas de z menos z0 eran 0. O sea, en particular, el c sub menos 1 valía 0. O sea que el residuo en las singularidades evitables, cuando una función f tiene en z0 una singularidad evitable, el residuo de f en z0 vale 0, sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Qué caso falta si z0 es un polo? Bueno, si Z0 es un polo, hay métodos alternativos. Sigue siendo siempre válido desarrollar la función en serie de Laurent en ese entorno y ver el C sub menos 1. Pero vamos a ver métodos alternativos que, como decía hace un rato, nos van a permitir obtener el residuo sin necesidad siquiera de hacer un desarrollo en serie. Primero veamos el caso más fácil. Cuando la singularidad z0, yo quiero calcular el residuo de una función f en una singularidad aislada z0 cuando la singularidad z0 es un polo simple. Fíjense la fórmula, que es bastante fácil, para calcular el residuo de una función f en una singularidad que es del tipo polo simple. Si z0 es un polo simple de una función, el residuo de la función en z0 vale lo siguiente. Límite, cuando z tiende a z0, de a la función la multiplico por z menos z0. Y esa nueva función, o sea, f multiplicada por z menos z0, a esa nueva función le saco el límite cuando z tiende a z0 y ya me da el residuo de f en z0. ¿Sí? O sea, si f tiene un polo simple en z0, multiplique por z menos z0, eso le va a dar una nueva función, tome el límite cuando z tiende a z0, ese es el residuo de f en z0. La deducción de esto se hace por las definiciones. Bueno, como siempre, al ser un polo simple, o sea, una singularidad aislada, hay un entorno reducido en el cual la función es desarrollable en serie de Laurent, pero como es un polo simple, recuerden que polo simple quiere decir que polo quería decir que la cantidad de coeficientes de potencias negativas de z menos z0 era finita. Polo simple quiere decir que la única potencia negativa de z menos z0 corresponde al valor j igual a menos 1 en el desarrollo en serie de Laurent. ¿Sí? Es decir, todas las potencias no negativas más la potencia 0, más la única potencia negativa de z menos z0 era z menos z0 a la menos 1, que por supuesto tendrá su coeficiente c sub menos 1,
que por ser polo simple tiene que ser distinto de cero. C sub menos 1 distinto de 0, pero C sub menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, hasta el menos infinito, todos esos coeficientes son 0. Eso era lo que caracterizaba a los polos simples. Así que fíjense, si yo a esto lo pusiera en forma de fracción, esto me quedaría C sub menos 1 sobre Z menos Z0. O sea, f de Z sería C sub menos 1 sobre Z menos Z0 más C0 más C1 por Z menos Z0, etcétera. ¿Y cómo me deshago de ese denominador? Multiplico miembro a miembro por Z menos Z0. Perfecto. Z menos Z0 es una función acotada, por ejemplo, dentro de ese entorno, porque es, digamos, la diferencia Z menos Z0, el módulo está acotado porque no excede a R, así que esta es una función acotada. Recordarán ustedes que una serie de Laurent converge uniformemente a f de z en aquel lugar en el cual el desarrollo es válido. Y como tengo esa convergencia uniforme, al multiplicar todo esto por z menos z0 por esta suma infinita, se puede hacer la propiedad distributiva infinita. Recuerden una de las propiedades de la convergencia uniforme. Así que me va a quedar c sub menos 1 más c sub 0 por z menos z0 más c sub 1 por z menos z0 al cuadrado, etc. Y ahora, por supuesto que si tomo límites en ambos miembros de esta igualdad, cuando z tiende a z0, me va a quedar a la izquierda límite de z menos z0 por f de z cuando z tiende a z0. ¿Qué va a pasar con este límite también por la convergencia uniforme? Ya sabemos que eso equivale a sumar todos los límites y eso individualmente cada monomio que está el c0 por z menos z0, c1 por z menos z0 cuadrado, etc. Todos esos monomios, desde acá hacia la derecha, tienen límite 0, así que el límite de esta suma es directamente el límite cuando z tiende a z0 de c sub menos 1, que es una constante y por lo tanto vale c sub menos 1. Así que c sub menos 1, o sea, el residuo de f en z0, es igual al límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por f de z conforme a lo que queríamos probar. Veamos un ejemplo de aplicación de este método de cálculo de residuos. Calculemos el residuo de la función racional z sobre z menos i por z cuadrado más 4 en todas sus singularidades aisladas. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar las singularidades? Como es racional, puedo factorizar el numerador y el denominador. El numerador está factorizado, el denominador le falta factorizar esta parte, z sobre z menos i por z cuadrado más 4 es z menos 2i por z más 2i. Ahí tengo a la f de z escrita como un cociente de dos polinomios factorizado. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Primero que las singularidades, como en cualquier función racional, están en los ceros del denominador, que en este caso no coinciden con los ceros del numerador, así que las singularidades van a ser i, 2i y menos 2i. Y todas ellas son polos simples simplemente porque si invierto esta función obtengo que cada una de estos números es un cero simple de 1 sobre f. Recuerden este criterio que hemos visto hace un tiempo. Así que son todos polos simples. Por lo tanto, puedo aplicar el método de la diapositiva anterior que me dice que, por ejemplo, el residuo de f de z en su singularidad aislada i, ¿qué es lo que hago? Multiplico a f por z menos z0, o sea, por z menos i. Eso va a equivaler a sacarle este factor. ¿Sí? Cuando multiplique a esto por z menos z0, para este caso de z0 igual a i, es como directamente quedarme con z sobre z menos 2i por z más 2i. Y lo que me decía el método es multiplicar por z menos z0 y luego toma el límite cuando z tiende a z0. Acá obviamente z0 es i, ¿no? Porque estamos haciendo residuo de f en z0 igual a i. Bien, o sea que, como les digo, a z menos i, z menos z0 lo multiplico a f de z, me va a quedar, por supuesto, como decíamos hace un rato, se va a cancelar cuando haga z menos i por z sobre z menos i, z menos 2i, z más 2i.
Se van a cancelar z menos i con z menos i. Va a quedar z sobre z menos 2i por z más 2i. Y eso es z sobre z cuadrado más 4. Esta es una función racional. El número hacia el cual estoy tomando límite no es una raíz del denominador, por lo tanto simplemente hago la evaluación i sobre i cuadrado más 4, que es menos 1 más 4, 3, i sobre 3. Así que es fácil sacar residuos en polos simples. Veamos en las otras que también son polos simples. Para el residuo de esta función f en 2i, ahora z0 es 2i, multiplico esta f por z menos 2i, o sea, z menos z0, eso va a producir la cancelación de esto con el z menos 2i, va a quedar límite cuando z tiende a 2i de z sobre, acá lo anoto, z sobre z menos i por z más 2i, o sea, se me va a cancelar esto con esto, digamos, así que de nuevo me queda una evaluación de un límite fácil, hago las cuentas, reemplazo directamente 2i, y abajo queda 2i menos i, y 2i más 2i, 4i, o sea, arriba tengo 2i, abajo menos 4, eso es menos un medio de i. Y en menos 2i, la última singularidad aislada, el residuo de esta función f en z, de esta función f en z0 igual a menos 2i, simplemente multiplico a la función por z menos z0, o sea, z menos menos 2i, z más 2i por f de z. Al hacer las cuentas voy a cancelar esto con esto y me va a quedar z sobre z menos i por z menos 2i y tomar límite cuando z tiende a z0. Que de nuevo me queda simplemente por una evaluación menos 2i sobre menos 2i menos i menos 3i menos 2i menos 2i menos 4i, hago las cuentas, queda i sobre 6. Es fácil calcular el residuo por esta vía. Aún así hay un límite, pero fíjense, vamos a ver un método alternativo, inclusive más fácil todavía que esto para calcular residuo en un polo simple. Es el método que me da esta proposición. Si yo tomo una función f, es decir, si la función f a la que le quiero sacar el residuo es una función de la forma g sobre h, o sea, cociente de dos funciones, donde g y h ambas son analíticas en z0, que z0 sea un cero simple de h y que z0 no sea un cero de g, o sea, en otras palabras, una función f cociente de dos funciones analíticas en z0 y que aparte la de arriba no se anula en z0 y la de abajo sí se anula, pero es un cero simple de h. Fíjense que bajo esas condiciones ustedes se podrían estar imaginando que z0 es un polo simple de f, porque al invertirla, la 1 sobre f va a ser h sobre g, y como es un cero simple de h y no anula a g, es un cero simple de h sobre g. O sea, es un cero simple de 1 sobre f, y por lo tanto es un polo simple de f. Por lo tanto va a valer lo que dijimos hace un rato. Pero en ese caso el residuo de la función f es igual a g evaluado en z0, que ya sabemos que va a dar distinto de 0, dividido h' de z0. O sea, cuando yo tengo que calcular residuo en una función, cociente de dos funciones, ambas analíticas en z0, la de arriba no se anula, la de abajo se anula, pero es un cero simple, entonces, evalúa la de arriba en z0, a la de abajo derivala y evalúa en z0, y ese cociente te va a dar el residuo sin necesidad de tomar ningún límite. ¿Cómo demostramos que esto es cierto? Bueno, recuerden que z0 es un polo simple de f. Así que si a f yo lo multiplico por z menos z0 y tomo el límite cuando z tiende a z0, eso me va a dar el residuo. Pero ahora vamos a ver cómo traducimos eso gracias a la forma que tiene la f. Como h es analítica en z0 y z0 es un cero simple de h, quiere decir, recuerden caracterización de los ceros y de los simples particularmente, hay un entorno en el cual
h de z se puede expresar como z menos z0 por lambda de z, donde esa función lambda es analítica en z0 y evaluada en z0 es distinta de 0. Esta es la deducción, digamos, la forma que sabíamos que tenía toda función que tiene un cero simple en z0. Así que fíjense que para todo ese, o sea que a h ya la tenemos, miren, factorizada. Y eso quiere decir que para cualquier z en el entorno, h', ¿cuánto va a valer? Y bueno, derivemos. Esto es la derivada de un producto. Sería la derivada del primero, que sería 1 por el segundo sin derivar, lambda de z, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Y qué pasa en particular con eso? Vale para todo z en el entorno, ya en todo el entorno. Y por lo tanto, h' en z0, ¿cuánto vale? Bueno, evaluemos, es lambda de z0 más z0 menos z0 por lambda prima de z0. Eso me va a quedar directamente lambda de z0, que sabemos que es distinto de 0. Así que, ¿cuánto vale el residuo de esta f en z0, que ya sabemos que es un polo simple de f? Bueno, por lo que dice nuestra proposición anterior, es el límite cuando z tiende a z0 del producto de z menos z0 por la función f. Pero a la función f la vamos a escribir como lo que sabemos que es g sobre h. G sobre h, pero encima h ya sabemos que es z menos z0 por esa función lambda de z. Así que cuando tomo el límite de esta expresión, puedo cancelar, porque obviamente estoy tomando límite, no interesa el valor en z0, por lo tanto cancelo esto, y queda límite cuando z tiende a z0 de g de z sobre h de z, sobre lambda de z. ¿De acuerdo? ¿Y ese límite cómo se calcula? Bueno, es el límite de un cociente, las dos funciones son analíticas en z0, por lo tanto continuas en z0, y por lo tanto el cociente va a ser continuo y por lo tanto directamente se obtiene como g sobre lambda evaluadas en z0, porque esta es una función continua ya que es un cociente entre dos funciones continuas con la de abajo no valiendo 0 en z0. Y esto termina siendo g de z0 sobre lambda, que sabemos que es h' de z0. O sea que miren, el residuo de f en z0 es el de arriba, cuando f tiene la forma de este cociente y z0 es un polo simple de f, entonces evalúa el numerador en z0 y al denominador lo derivás y lo evalúas en z0 y haces el cociente y ya tenés el residuo. Rapidísimo. Fíjense, con el mismo ejemplo que teníamos hace un rato, calculemos el residuo de la función f dada por z sobre z menos i, z cuadrado más 4 en todas las singularidades aisladas que ya sabemos que son i, 2i y menos 2i. Vamos a escribir a z de la forma, voy a preferir acá, fíjense, expandir el denominador, va a quedar, si hago las cuentas, z cubo menos i por z cuadrado más 4z menos i por z cuadrado, menos, perdón, i por 4, o sea, menos 4 por i. Ahí está el numerador de f y el denominador de f expandidos. Para que quede clarito, ¿quién puedo tomar como g y como h para la aplicación de la proposición que acabamos de ver? G, z. Y h, z cubo menos i z cuadrado más 4z menos 4i. Son dos funciones que son polinomios, por lo tanto son analíticas en todo el plano. Los ceros de h son, por supuesto, para mirar los ceros de h, yo sé que h es esto, lo voy a mirar acá, son i, 2i y menos 2i. Y son todos ceros simples, justamente, digamos, por cualquiera de los criterios que yo aplique, voy a encontrar que estos son ceros simples de h. Entonces G y H son ambas analíticas en esos
tres números, porque son analíticas en todo el plano. Así que quiere decir que puedo aplicar el método que me da la diapositiva anterior, la proposición, para lo cual tengo que obtener h' en z0, que son cada uno de estos tres valores. Entonces primero obtengamos h' de z, que son, la derivada es 3z cuadrado menos 2iz más 4, este término desaparece en la derivada. Y entonces, ¿cuánto vale el residuo de esta f en i, la primera de las singularidades aisladas? Bueno, al numerador evalúalo en i, a g evalúalo en i, y a h derivalo y evalúalo en i. Y bueno, ya tengo g de i es i, y h de i es, h' de i, perdón, es 3 por i cuadrado menos 2i por i, o sea, menos 2i cuadrado, más 4, que si hago las cuentas eso me da i sobre 3, como me daba el método de los límites que apliqué hace un rato. Esta es la misma función que ya analizamos, nada más que ahora la estamos viendo con este otro método. ¿Cómo hago para el residuo de f en 2i? Que es la otra singularidad aislada. De más está decirles que no tiene sentido calcular residuo en algo que no sea una singularidad aislada, ¿no? 2i sí es una singularidad aislada de f porque es un 0 del numerador y no del denominador de f y no del numerador. Entonces el residuo vale g en 2i sobre h' en 2i. Hago las cuentas. 2i sobre 12i cuadrado menos 4i cuadrado más 4 es esto evaluado en 2i. Hago las cuentas y me da menos i sobre 2. Y en menos 2i sería g de menos 2i sobre h' en menos 2i. Hago las cuentas, bueno, y da i sobre 6, por supuesto obtengo los tres mismos valores.